Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imaginen la Bremen de 1820. En una casa tranquila, una mujer de sonrisa amable y ademanes gentiles cuida a un ser querido enfermo. Es un pilar de la comunidad, un faro de compasión en tiempos de desgracia. La llaman el ángel de Bremen. Pero en el caldo que ofrece, en la medicina que administra con mano firme, se esconde un secreto mortal. Cada sorbo no acerca a la recuperación, sino a una tumba fría y silenciosa. Nadie sospecha que el ángel que reza por sus almas es la misma entidad que las está enviando al más allá. Esta es la aterradora historia de Gesche Gottfried y su reinado de veneno. En los albores del siglo XIX, Bremen era un corazón palpitante de comercio y contradicciones. Sus calles empedradas, flanqueadas por imponentes casas de comerciantes, resonaban con el bullicio de un puerto hanseático próspero. Pero bajo esta fachada de opulencia, existía otra ciudad, una de sombras, pobreza y estrictas jerarquías sociales. En este mundo de marcados contrastes, en el año 1785, nació Gesche Margarete Timm, hija de un sastre, Johann Timm, y su esposa Gesche. Su familia pertenecía a la respetable clase artesana, una existencia modesta pero digna. Sin embargo, desde su primer aliento, la vida de Gesche estuvo definida por una ausencia. Nació junto a un hermano gemelo, Johann Jr., y en la rígida sociedad de la época, el hijo varón era el ancla y la esperanza de la familia. Todas las atenciones, el afecto y las aspiraciones de sus padres, especialmente de su madre, se volcaron en él. Gesche creció como un apéndice, una figura secundaria en su propio hogar. Mientras su hermano era celebrado, ella aprendía a ser invisible, a observar desde la periferia. Esta infancia en la penumbra forjó en su interior un carácter complejo. Hacia el exterior, era todo lo que se esperaba de una joven de su clase: piadosa, obediente, de modales impecables y una belleza que no pasaba desapercibida. Pero bajo esa superficie serena se gestaba una tormenta silenciosa. La constante comparación con su hermano sembró en ella una profunda semilla de resentimiento y una necesidad insaciable de atención y validación. Anhelaba ser el centro de una historia, no un personaje secundario. Aprendió a manipular las percepciones, a usar su aparente docilidad como un escudo. La niña que nadie veía realmente estaba aprendiendo a ver a todos, a estudiar sus debilidades y a comprender el poder que se esconde en el rol de la víctima compadecida. Su belleza se convirtió en su única moneda de cambio, su pasaporte para escapar de la sombra de su hermano y forjar su propio destino. Un destino que, sin que nadie pudiera imaginarlo, estaría manchado de una oscuridad mucho más profunda que la de las frías calles de Bremen. A los 21 años, en 1806, Gesche Timm vio en el matrimonio la promesa de una nueva vida, una oportunidad para finalmente ser la protagonista de su propia historia. Su elegido fue Johann Miltenberg, un maestro sillero de buena reputación. Sobre el papel, la unión era ideal: un artesano establecido y una joven hermosa y devota. La sociedad de Bremen asentía con aprobación, pero el velo de la respetabilidad se rasgó casi tan pronto como se pronunciaron los votos. El hogar que debía ser su refugio se convirtió en una prisión de desilusión y amargura. Johann Miltenberg no era el hombre que aparentaba ser. Lejos de la diligencia de su taller, era un hombre entregado a sus vicios, un bebedor empedernido y un derrochador que dilapidaba sus ganancias en tabernas y caprichos. El dinero escaseaba, las deudas se acumulaban y la promesa de una vida cómoda se desvanecía en el fondo de una botella. Para Gesche,
La humillación era constante. Estaba atrapada en un ciclo de desesperanza, atada por los indestructibles lazos sociales y religiosos del matrimonio. El divorcio era un estigma impensable, una condena social peor que la infelicidad doméstica. Su rol era el de la esposa sufrida, una figura que debía soportar su cruz con piedad y silencio. La llegada de sus 3 hijos, Adelheid, Heinrich y Johann, añadió una capa de complejidad a su tormento. Ahora no solo luchaba por su propia dignidad, sino también por el bienestar de unas criaturas inocentes atrapadas en el mismo caos. La fachada pública de Gesche comenzó a solidificarse. Para los vecinos y la comunidad, era una mártir, una esposa abnegada que cuidaba de un marido disoluto y criaba a sus hijos en la piedad. Recibía miradas de compasión, palabras de aliento, y en esa compasión, Gesche encontró una nueva forma de poder. El resentimiento que nació en su infancia encontró un nuevo y ardiente foco. La falta de control sobre su propia vida era absoluta, y en esa impotencia, una idea monstruosa comenzó a germinar. Ya no estaba dispuesta a ser un peón del destino. Si no podía controlar su felicidad, quizás, solo quizás, podría controlar la propia existencia de quien se la arrebataba. El año 1813 marcó el 7º aniversario de un matrimonio que era, en esencia, una lenta agonía. Johann Miltenberg, consumido por el alcohol, era una sombra del hombre que fue, su cuerpo un mapa de sus excesos. Para Gesche, la paciencia se había agotado, reemplazada por una fría y metódica determinación. La solución a su miseria no vendría de Dios ni de la sociedad, sino de su propia mano, oculta en el rincón más oscuro de la despensa. Su arma elegida era insidiosa y común, la Mausbutter, o mantequilla para ratones, una pasta letal, mezcla de grasa y arsénico, que cualquier ama de casa podía comprar libremente para combatir las plagas. Era el veneno perfecto, un asesino silencioso cuyos efectos podían confundirse fácilmente con las dolencias de la época. Gesche comenzó su obra con una precisión escalofriante. Pequeñas dosis, casi imperceptibles, mezcladas en la sopa de su marido, en su vino, en su café. El veneno actuaba lentamente, imitando una enfermedad gástrica. Johann comenzó a sufrir terribles dolores abdominales, vómitos violentos y una debilidad que lo postró en cama. Nadie sospechó. ¿Cómo podrían? Los síntomas eran consistentes con los estragos del cólera, o más probablemente, con el colapso de un cuerpo castigado por años de alcoholismo. Mientras el veneno corroía a su marido desde dentro, Gesche perfeccionaba su papel en el exterior. Se convirtió en la personificación de la devoción. No se apartaba de su lecho. Le administraba medicinas con una mano temblorosa de supuesta preocupación. Rezaba por su recuperación con lágrimas en los ojos y consolaba a los vecinos que venían a ofrecer su apoyo. La comunidad la veía como un ángel de misericordia, una santa soportando su última prueba. En ese teatro macabro, Gesche descubrió una embriaguez más potente que cualquier vino, la del poder absoluto. Ella, la mujer invisible, la esposa impotente, era ahora la única dueña del destino de un hombre. Cada gemido de dolor de Johann era una sinfonía para su resentimiento. El 1 de octubre de 1813, Johann Miltenberg exhaló su último aliento. Gesche era, oficialmente, una viuda desconsolada. Pero en la soledad de su luto, bajo el velo negro, no había dolor, sino el escalofriante silencio de la victoria. Había descubierto la llave para eliminar sus problemas, y el disfraz perfecto para cometer el crimen perfecto. La muerte de su marido dejó a Gesche en una posición precaria. Era libre,
pero también heredera de un negocio endeudado y con 3 hijos que mantener. La libertad, sin seguridad financiera, era solo otra forma de jaula. Fue entonces cuando un nuevo horizonte apareció en la figura de Michael Christoph Gottfried, un próspero comerciante de vinos y amigo de la familia. Era todo lo que Miltenberg no había sido: estable, respetado y, sobre todo, adinerado. Para Gesche, él representaba la vida que siempre había anhelado. Sin embargo, un obstáculo se interponía en su camino hacia este nuevo futuro: sus propios padres. Johann y Gesche Tim, quizás por instinto protector o por un control asfixiante, desaprobaban la relación. Veían la prisa de su hija por rehacer su vida como algo indecoroso y se oponían firmemente a la unión. Para Gesche, sus padres ya no eran una fuente de apoyo, sino los guardianes de la puerta de su antigua prisión. Y ella ya sabía cómo forzar las cerraduras. En 1815, la historia comenzó a repetirse con una familiaridad aterradora. Su madre, Gesche Tim, cayó enferma. Los síntomas eran un eco macabro del pasado: dolores estomacales insoportables, náuseas y un rápido deterioro. Una vez más, la hija devota acudió al llamado. Gesche se mudó a la casa de sus padres, convirtiéndose en la abnegada enfermera que velaba día y noche por su madre. La comunidad de Bremen admiraba su fortaleza, su infinita capacidad para el sacrificio. Nadie vio la mano que añadía discretamente la Mausebutter a los caldos y tés de la anciana. El 2 de mayo de 1815, su madre murió. El luto fue público y convincente. Apenas 6 semanas después, mientras la pena por la matriarca aún estaba fresca, el padre, Johann Tim, sucumbió a la misma y misteriosa enfermedad. El 28 de junio, Gesche quedó huérfana. Con la muerte de sus padres, heredó sus bienes y eliminó el último obstáculo para su matrimonio con Gottfried. El luto se había convertido en su máscara más eficaz, un disfraz de piedad que ocultaba a un depredador que eliminaba sistemáticamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. El poder de dar la muerte era ahora una herramienta, un instrumento para esculpir su destino. Estaba libre, era rica y estaba a punto de casarse. Pero en su casa, 3 niños pequeños la miraban con ojos inocentes, ajenos a que el ángel que los cuidaba era el mismo que había sembrado la muerte a su alrededor. Tras la muerte de sus padres y su marido, el hogar de Gesche Gottfried se sumió en un silencio antinatural, pero la sombra que se cernía sobre esa casa aún no había terminado de reclamar a sus habitantes. El siguiente acto de esta tragedia incomprensible se representaría en las habitaciones de los más inocentes, los más indefensos, sus propios hijos. Primero fue Adelheid, su hija mayor. La niña, llena de vida, comenzó a marchitarse como una flor sin sol. Los mismos síntomas que habían atormentado a su padre y abuelos se apoderaron de su pequeño cuerpo. Calambres atroces, una sed insaciable, una debilidad que la postró en cama. Gesche, la madre devota, no se separó de su lado. Con lágrimas en los ojos y una ternura que conmovía a todos los que la presenciaban, le administraba caldos, medicinas y caricias. La comunidad veía a una madre destrozada, luchando contra un destino cruel que le arrebataba a sus seres queridos uno por uno. Nadie podía imaginar que en cada cucharada de supuesto alivio, Gesche estaba dosificando la muerte. Adelheid murió entre sus brazos. Poco después, le llegó el turno a su hijo Heinrich y luego a la pequeña Johanna. 3 cunas quedaron vacías. 3 pequeñas lápidas se añadieron al lote familiar. El dolor de Gesche parecía no tener fin, y la simpatía de Bremen hacia ella crecía con cada funeral. Se convirtió en un símbolo de sufrimiento y resistencia piadosa.
¿Cómo podía una sola mujer soportar tanta pérdida? Los médicos, perplejos, diagnosticaban gastroenteritis o fiebres malignas, enfermedades comunes en una época donde la ciencia médica aún caminaba a tientas. La alta tasa de mortalidad infantil era una triste normalidad, una coartada perfecta que la historia le proporcionó a Geshe. Mientras la ciudad la compadecía, ella consolidaba su control. Libre de marido, libre de padres, y ahora, libre de la responsabilidad de sus hijos, Geshe era la única heredera de una fortuna considerable. Y lo que es más importante, la única dueña de su propia narrativa, la de la viuda trágica, la madre desconsolada, a la que Dios ponía a prueba sin piedad. El círculo de muerte alrededor de Geshe Gottfried se había cerrado sobre su familia más inmediata, pero la oscuridad tenía un apetito insaciable. El siguiente en la lista era alguien que compartía su misma sangre, su mismo nacimiento, su hermano gemelo, Johann Tim. Johann, a diferencia de otros, comenzaba a sentir una profunda inquietud. La cadena de muertes en su familia no solo era trágica, era estadísticamente improbable. Quizás hizo preguntas incómodas sobre la herencia. Quizás su mera presencia, un espejo viviente del pasado de Geshe, se convirtió en una amenaza para la nueva identidad que ella estaba construyendo. Sea cual fuere el motivo, su destino quedó sellado. En 1817, Johann visitó a su hermana en Bremen. Ella lo recibió con los brazos abiertos, la personificación de la hermana afligida que solo buscaba el consuelo familiar. Le ofreció comida, bebida y un lugar donde descansar. Y, por supuesto, su cuidado atento. Poco después de su llegada, Johann cayó enfermo. Los síntomas eran terriblemente familiares. El fuego en el estómago, los vómitos violentos, la debilidad paralizante. Geshe se instaló junto a su lecho, interpretando una vez más su papel estelar. Día y noche, la hermana devota cuidó de su gemelo moribundo, limpiando su frente sudorosa y susurrándole palabras de consuelo, mientras se aseguraba de que ingiriera el veneno que lo estaba consumiendo desde dentro. Para el mundo exterior, la escena era el colmo de la desgracia. Pobre Geshe. Ni siquiera su propio hermano gemelo se salvaba de la maldición que la perseguía. Su muerte fue otra cuenta en el rosario de su martirio. Pero psicológicamente, este asesinato fue un punto de inflexión. Al matar a su gemelo, Geshe no solo eliminaba a un posible testigo o a un obstáculo financiero, estaba borrando la última conexión directa y tangible con la persona que fue. Estaba aniquilando a su igual, declarando simbólicamente que nadie podía interponerse en su camino. Con la muerte de Johann, la vieja Geshe Tim prácticamente dejó de existir, dejando solo a la viuda Gottfried, una figura solitaria y trágica que ahora era dueña absoluta de su pasado, su presente y su futuro. Con cada lápida que se añadía a la parcela familiar, una leyenda comenzaba a forjarse en las calles empedradas de Bremen. Geshe Gottfried, la mujer que lo había perdido todo, padres, marido, hijos, hermano, se transformó en algo más que una víctima. Se convirtió en un icono. La gente ya no solo sentía lástima por ella, sentían una profunda admiración. Su capacidad para soportar un sufrimiento tan inmenso, con una gracia tan piadosa, era, a sus ojos, casi sobrehumana. Nació así el ángel de Bremen. Vestida perpetuamente de luto, con una expresión de serena melancolía, Geshe se movía por la ciudad como una santa secular. Su historia la precedía. Era la mujer a la que Dios había puesto la prueba más dura, y ella la sobrellevaba con una fe inquebrantable. Esta percepción pública fue su armadura más formidable. ¿Quién podría sospechar de un ángel?
Geshe cultivó esta imagen con una habilidad magistral. Se volvió aún más devota en su asistencia a la iglesia. Ofrecía su ayuda a los vecinos enfermos, convirtiéndose en la enfermera voluntaria por excelencia. Cuando alguien en su círculo caía enfermo, allí estaba Geshe, con sus caldos calientes y su mano tranquilizadora. Su presencia era vista como un consuelo, un bálsamo. La ironía era monstruosa. La comunidad la veía como un faro de compasión en la enfermedad, sin saber que ella era la portadora de la plaga. Este rol le proporcionaba algo que anhelaba más que el dinero: atención y control. Como el ángel de Bremen, era el centro de un drama perpetuo del que ella era la única autora y protagonista. Disfrutaba de la simpatía, del poder sutil que le otorgaba ser una figura trágica y respetada. Cada susurro de compasión alimentaba su narcisismo. Cada mirada de admiración reforzaba su máscara. Vivía en una simbiosis perversa con la comunidad. Ellos necesitaban un símbolo de resiliencia y fe, y ella necesitaba su ciega adoración para ocultar sus crímenes. Bremen había creado un monstruo y luego lo había canonizado, permitiéndole moverse libremente, buscar nuevas víctimas y seguir matando a plena luz del día, bajo el halo de una santidad fabricada. Detrás de la fachada del ángel de Bremen, más allá de las lágrimas de cocodrilo y los gestos de piedad, se encontraba el método frío y calculador de una asesina. Su poder no residía en la fuerza bruta, ni en la violencia evidente, sino en un frasco pequeño y discreto, que se podía comprar en cualquier botica de la época. Su arma era el arsénico, específicamente en una preparación conocida como mouse butter o mantequilla para ratones. Esta sustancia era una mezcla letal de trióxido de arsénico con grasa o manteca, utilizada comúnmente como raticida. Era barata, accesible y, lo más importante, terriblemente fácil de ocultar. El mouse butter no tenía un olor o sabor particularmente fuerte, especialmente en las pequeñas dosis que Geshe administraba. Esto le permitía integrarlo perfectamente en el acto de cuidar. Una pizca untada en una rebanada de pan, una pequeña cantidad disuelta en una sopa caliente, un ligero polvo sobre una fruta. Cada gesto de aparente cariño era un acto de asesinato a cámara lenta. El genio diabólico de su método residía en la propia naturaleza del envenenamiento por arsénico. Los síntomas: dolores abdominales agudos, vómitos, diarrea, sed extrema y debilidad general, imitaban a la perfección los de enfermedades mortales y comunes en el siglo XIX, como el cólera o la disentería. Ningún médico levantaría sospechas ante un cuadro clínico tan familiar. Geshe podía matar a sus víctimas delante de todos, incluso bajo la supervisión de doctores, porque los síntomas que ella inducía eran exactamente los que se esperaban de una enfermedad natural. Este método revela una psicología aterradora. No era un asesinato rápido y distante. Exigía una intimidad espantosa. Geshe tenía que estar cerca, alimentar a sus víctimas con su propia mano, observar su sufrimiento día tras día y consolar a la misma persona a la que estaba destruyendo desde dentro. Era el máximo acto de control, un juego sádico en el que ella era a la vez la cuidadora y la verdugo, la fuente del dolor y la única que ofrecía un falso alivio. Con el mouse butter como su fiel aliado, Geshe ya no solo reaccionaba a las amenazas. Ahora podía moldear activamente su vida, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la riqueza, la libertad o el amor. Y su mirada ya se había posado en un nuevo objetivo: un comerciante de vinos llamado Michael Christoph Gottfried, quien pronto tendría el dudoso honor
de convertirse en su segundo marido. Tras la muerte de Miltenberg, Gesche Gottfried se encontró en una posición envidiable para una mujer de su época. Era viuda, sí, pero una viuda con una herencia considerable y una reputación de piedad y fortaleza inquebrantables. El luto, para ella, no era un obstáculo, sino un velo que acentuaba su trágica belleza y atraía la compasión y la admiración. Fue en este escenario de calculada vulnerabilidad que apareció Paul Thomas Zimmermann, un próspero modista de Burdeos. Para el mundo exterior, Zimmermann era la encarnación de un nuevo comienzo, una oportunidad para que la desdichada Gesche encontrara por fin la felicidad. Él, a su vez, quedó cautivado por ella. Veía a una mujer de buena cuna, refinada, devota y, sobre todo, una superviviente que había soportado pérdidas inimaginables con una gracia celestial. Era la esposa perfecta, el broche de oro para su exitosa carrera. El cortejo fue rápido y aparentemente idílico. Gesche interpretaba su papel con una maestría consumada, mostrando una mezcla de melancolía por su pasado y una tímida esperanza por el futuro. Se comprometieron y Zimmermann, lleno de planes y afecto, se mudó a la casa de Bremen, la misma casa cuyas paredes ya guardaban los secretos de múltiples agonías. No tardó en caer enfermo. Los síntomas eran terriblemente familiares. Violentos dolores de estómago, vómitos incesantes, una sed abrasadora y un debilitamiento progresivo que desconcertaba a los médicos. Gesche, una vez más, se transformó en la abnegada enfermera. Lo cuidaba día y noche, le administraba caldos y medicinas, le secaba el sudor de la frente y rezaba a su lado. Su devoción era un espectáculo público, una actuación que convencía a todos los que la presenciaban. Zimmermann, en su delirio febril, probablemente la veía como un ángel de la misericordia, sin sospechar que cada cucharada de supuesto alimento que ella le ofrecía contenía una dosis de Mausebutter, la mantequilla de ratones, que aseguraba su lento y doloroso final. Murió convencido del amor de su prometida, legándole parte de su fortuna y dejando a Bremen de luto por la enésima tragedia que golpeaba a la piadosa Gesche Gottfried. Con cada muerte, el aura de tragedia de Gesche se intensificaba, pero también su aislamiento. Había eliminado a sus padres, a sus hijos, a su marido y a su prometido. El círculo de personas que la conocían íntimamente se reducía, pero aquellos que quedaban la rodeaban con una confianza aún más ciega, convencidos de que era una santa sufriente. Este círculo íntimo se convirtió en su siguiente coto de caza. Entre las personas más cercanas a Gesche se encontraba su amiga Beta Schmidt. Su amistad era un pilar en la vida de Gesche, una fuente de consuelo y compañía. Beta había estado a su lado en cada funeral, había secado sus lágrimas y había escuchado sus lamentos. La confianza entre ellas era absoluta, tejida a lo largo de años de experiencias compartidas. Pero en el universo de Gesche, la intimidad no era un refugio, sino una vulnerabilidad que podía explotar. La razón exacta por la que Beta Schmidt se convirtió en un objetivo sigue siendo un tema de debate psicológico. Quizás Beta se había vuelto demasiado inquisitiva, o quizás simplemente representaba un vínculo con un pasado que Gesche quería borrar por completo. O, en una hipótesis aún más escalofriante, quizás no había ninguna razón más allá de la compulsión de matar y el placer sádico de ejercer el poder sobre la vida y la muerte de alguien que la amaba. El método fue el mismo, una traición servida en un plato, una visita, una comida compartida, un gesto de amistad que se convirtió en un vehículo para el veneno. La enfermedad de Beta Schmidt fue, como las otras, un calvario lento.
Y allí estaba Geshe, la amiga fiel, cuidándola hasta el final, interpretando su papel con una perfección que helaría la sangre, si alguien hubiera conocido la verdad. La muerte de Beta no fue la única. Otros amigos, sirvientes y hasta acreedores que se acercaban demasiado o se volvían inconvenientes, comenzaban a sufrir dolencias inexplicables. La casa de la calle Pelzerstrasse se había transformado en una trampa mortal, donde cualquier acto de hospitalidad podía ser una sentencia de muerte. El círculo de confianza no solo estaba roto, estaba siendo sistemáticamente aniquilado desde dentro por la misma persona que todos consideraban su centro moral. Para comprender el abismo que era la mente de Geshe Gottfried, debemos abandonar la lógica convencional y adentrarnos en las oscuras corrientes de la psicopatología. Geshe no era una asesina impulsiva, era una artista del engaño, una depredadora paciente cuya motivación principal parece residir en una necesidad patológica de control y atención. Su apodo, el Ángel de Bremen, no era solo una ironía, sino la clave para entender su psique. Ella anhelaba ser vista como una figura de piedad, una mártir que soportaba un sufrimiento inmerecido con una gracia divina. Cada asesinato no era simplemente un fin, sino el medio para construir y mantener este elaborado personaje público. Al envenenar lentamente a sus víctimas, creaba un escenario teatral en el que ella era la protagonista indiscutible, la enfermera abnegada, la esposa devota, la hija y madre desconsolada. Este rol le otorgaba poder social y validación, dos conceptos cruciales en la psicología alemana. Controlaba la narrativa de su vida, convirtiendo el horror en una tragedia personal que le granjeaba la simpatía y la admiración de toda la comunidad. Psicológicamente, Geshe exhibe rasgos de un narcisismo maligno extremo y una psicopatía clásica. La ausencia total de empatía es evidente. Las personas en su vida no eran individuos con sus propias esperanzas y temores, sino meros accesorios en su drama personal, piezas que podían ser eliminadas cuando ya no servían a su propósito o se volvían una amenaza. Su elección del veneno, el arsénico en forma de Mausbutter, es reveladora. No era un método rápido, sino uno que producía una agonía prolongada, permitiéndole observar el sufrimiento que infligía, mientras simultáneamente recibía elogios por su compasión. Este dualismo sádico, infligir dolor y ser alabada por aliviarlo, probablemente le proporcionaba una profunda y perversa satisfacción. No mataba por dinero en última instancia, aunque ciertamente lo aprovechaba. Mataba para alimentar un vacío interior insaciable, para ser el centro de un universo que ella misma había creado a través del sufrimiento ajeno. Era la directora, guionista y actriz principal de su propia y macabra obra de teatro. La pregunta que resuena a través de los años es inevitable. ¿Cómo pudo Geshe Gottfried asesinar a 15 personas durante más de una década sin que nadie sospechara? La respuesta no reside únicamente en su astucia, sino también en el contexto social y cultural de la época. El período Biedermeier. Este período, que abarcó aproximadamente de 1815 a 1848 en los estados alemanes, fue una era de aparente paz, introspección y un fuerte enfoque en la vida doméstica y familiar. La sociedad valoraba por encima de todo el orden, la piedad, la modestia y el cumplimiento de los roles de género tradicionales. La esfera pública pertenecía a los hombres, mientras que el dominio de la mujer era el Heim, el hogar. Su papel era ser una esposa obediente, una madre devota y, crucialmente, la cuidadora de los enfermos y los moribundos. Geshe Gottfried
no solo encajaba en este ideal, sino que lo personificaba de manera ejemplar. Su comportamiento público era impecable. Era una mujer religiosa, una viuda perpetuamente enlutada, una figura de fortaleza silenciosa que soportaba una cadena de tragedias que desafiaban la comprensión. En una sociedad que confiaba profundamente en las apariencias y las jerarquías sociales, la idea de que una mujer de su clase y reputación pudiera ser un monstruo era simplemente impensable. A esto se sumaba la precaria ciencia médica de la época. Los síntomas del envenenamiento por arsénico, dolores gástricos, vómitos, diarrea, eran prácticamente indistinguibles de los de enfermedades endémicas, como el cólera, la disentería o la gastroenteritis, comúnmente denominadas fiebre gástrica. La muerte en el hogar era un hecho cotidiano y las epidemias diezmaban familias enteras. Una serie de muertes en una misma casa, aunque trágica, no era necesariamente sospechosa para los médicos de la época, que carecían de las herramientas forenses para detectar el veneno. La sociedad Biedermeier, con su fe en la piedad superficial y su ceguera ante la posibilidad del mal doméstico, proporcionó a Gesche el camuflaje perfecto. Ella utilizó los valores más preciados de su cultura como un escudo, convirtiendo el hogar, el supuesto santuario de seguridad familiar, en su matadero privado. En la Bremen de 1828, la reputación de Gesche Gottfried era tan sólida como las murallas de la ciudad. Era un pilar de la comunidad, un faro de compasión en un mar de desgracias. Su casa, aunque marcada por una tragedia incesante, era vista como un santuario. Pero la oscuridad, por muy bien que se oculte, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Esa grieta apareció en la forma de un hombre llamado Johann Christoph Rumpf, un fabricante de ruedas y buen amigo del último marido de Gesche. Tras la muerte de su amigo, Rumpf, movido por la piedad y la amistad, se había convertido en un visitante frecuente, ofreciendo apoyo a la viuda perpetuamente afligida. Comía con ella, compartía historias y admiraba en silencio su increíble fortaleza. Sin embargo, la familiaridad puede engendrar tanto consuelo como sospecha. Con el tiempo, Rumpf comenzó a notar un patrón, una disonancia sutil pero persistente. Observaba la calma casi antinatural de Gesche ante la muerte, una resignación que bordeaba la indiferencia. Pero la verdadera alarma sonó en su mente no por una emoción, sino por un detalle culinario. Un día, mientras compartían una comida, Gesche le sirvió un trozo de jamón. Rumpf, un hombre de hábitos sencillos y observador, notó algo extraño en la carne. Unos pequeños y blanquecinos copos, casi como caspa, esparcidos sobre la superficie. Gesche, al ver su vacilación, los descartó con una sonrisa, atribuyéndolos a la sal o a alguna imperfección del ahumado. Pero para Rumpf, la explicación no encajaba. La imagen de esos extraños gránulos se grabó en su memoria. Comenzó a conectar puntos que antes flotaban inconexos en su mente. La asombrosa cantidad de muertes que rodeaban a esta mujer. La similitud de los síntomas, vómitos violentos, calambres estomacales, que precedían cada fallecimiento. Su mente se rebelaba ante la monstruosa posibilidad. ¿Podría esta mujer, el ángel de Bremen, ser la causa de tanto sufrimiento? La duda era una semilla venenosa plantada en su conciencia, y temía que, si la dejaba crecer, destruiría no solo la imagen de una amiga, sino su propia fe en la bondad humana. La sospecha, una vez arraigada, exige ser alimentada o arrancada de raíz. Johann Rumpf no podía ignorar la terrible idea que había florecido en su mente. La imagen de los copos blancos sobre el jamón lo atormentaba.
Durante su siguiente visita a la casa de Geshe, la oportunidad se presentó de nuevo. Geshe, siempre la anfitriona generosa, le ofreció comida. Esta vez, Rumpf actuó. Con una discreción nacida del miedo, envolvió un pequeño trozo de la comida sospechosa en un pañuelo y se lo guardó en el bolsillo. Pero Geshe, en su exceso de confianza forjado a lo largo de 15 años de crímenes impunes, cometió su primer y único error fatal. Insistió en que su amigo comiera algo en su presencia. Presionado y sin querer levantar sospechas, Rumpf ingirió una porción minúscula, apenas un bocado, esperando que una cantidad tan pequeña fuera inofensiva. Estaba terriblemente equivocado. Poco después de abandonar la casa de Geshe, los síntomas comenzaron. Primero, una extraña sensación metálica en la boca, seguida de una oleada de náuseas. Luego, los calambres, agudos y paralizantes, que lo doblaron de dolor. El infierno que tantas víctimas habían soportado en sus lechos de muerte se desató dentro de él. Vomitó violentamente, su cuerpo convulsionando en un intento desesperado por expulsar el veneno. Pero a diferencia de los demás, Rumpf sobrevivió. La dosis no había sido suficiente para matarlo. Mientras yacía en su cama, débil y tembloroso, el dolor físico fue superado por la claridad aterradora de la verdad. No era una coincidencia. No era una enfermedad. Era un intento de asesinato. La mujer a la que había considerado una amiga, el ángel de la ciudad, era una asesina. Su propia enfermedad era la prueba irrefutable. El veneno que aún ardía en sus entrañas era el mismo que debió haber consumido a los padres de Geshe, a sus hijos, a sus maridos. La supervivencia de Rumpf fue la sentencia de muerte de Geshe. Su exceso de confianza la había cegado, haciéndole creer que era intocable. No contó con que alguien pudiera sospechar, recolectar pruebas y, crucialmente, vivir para contarlo. El ángel había extendido sus alas envenenadas una vez más, pero esta vez su víctima había logrado escapar de su abrazo mortal. Recuperado apenas de su violenta enfermedad, Johann Christoph Rumpf sabía que no podía guardar silencio. El peso de su conocimiento era insoportable. Cada muerte que había presenciado en el círculo de Geshe Gottfried ahora se repetía en su mente como una acusación directa a su inacción. Con el trozo de comida envenenada, aún guardado como prueba macabra, el humilde fabricante de ruedas tomó una decisión que cambiaría la historia de Bremen para siempre. Se dirigió a las autoridades. Su destino era la oficina del senador Franz Friedrich Droste, un hombre de ley y orden en la ciudad. Imaginen la escena. Un artesano, pálido y todavía débil, presentando una acusación monstruosa contra la ciudadana más querida y compadecida de Bremen. La incredulidad inicial de Droste era palpable. Geshe Gottfried, la piadosa viuda, una envenenadora en serie. La idea era absurda, casi una blasfemia. Sin embargo, la seriedad de Rumpf, la descripción detallada de sus propios síntomas y, sobre todo, la evidencia física que presentó, obligaron al senador a escuchar. Rumpf no solo ofreció su testimonio, instó a Droste a consultar a un médico, el doctor Gottfried Wilhelm Luse, quien podría analizar la sustancia y corroborar que los síntomas descritos eran consistentes con el envenenamiento por arsénico. La rueda de la justicia, a menudo lenta y pesada, comenzó a girar, impulsada por la convicción de un solo hombre. El senador Droste, aunque escéptico, era un funcionario diligente. Ordenó un análisis discreto de la muestra proporcionada por Rumpf. Mientras esperaban los resultados, se inició una investigación preliminar y secreta. Los registros de defunciones fueron revisados y el patrón que Rumpf había intuido se reveló de forma alarmante en el frío lenguaje de la burocracia.
una letanía de muertes, todas conectadas a una sola mujer, todas precedidas por enfermedades gastrointestinales agudas. La sospecha, antes una fantasía descabellada, se estaba solidificando en una hipótesis aterradora. La maquinaria legal de Bremen, una vez indiferente a la tragedia que se desarrollaba a plena vista, ahora se enfocaba con una precisión escalofriante en la casa de la calle Pelzerstraße. El ángel de Bremen no lo sabía, pero su largo reinado de terror estaba a punto de enfrentarse a la fría lógica de la ley. La confirmación del Dr. Luz fue la chispa que encendió la pólvora. El análisis de la comida que Johann Rumpf había guardado reveló la presencia inequívoca de arsénico. La duda se evaporó, reemplazada por una certeza helada. El senador Droste ya no albergaba escepticismo, solo la sombría determinación de actuar. El 6 de marzo de 1828, en el aniversario de la muerte de su padre, Gesche Gottfried fue arrestada. La noticia de la detención del ángel de Bremen conmocionó a la ciudad hasta sus cimientos. La incredulidad y la indignación se extendieron por las calles. Muchos creían que se trataba de un terrible error, una calumnia contra una mujer santa. Pero mientras la opinión pública debatía, los investigadores se adentraban en el corazón de la oscuridad, la casa de Gesche. Acompañados por la propia Gesche, que mantenía una compostura inquietante, los oficiales comenzaron un registro metódico de la vivienda. La casa, que había sido escenario de tantos lamentos y funerales, ahora era un lugar de silencio tenso, cada crujido del suelo resonando como una confesión. Revisaron cajones, armarios y baúles. La fachada de normalidad era perfecta. Ropa de luto, cuidadosamente doblada, reliquias de sus seres queridos fallecidos, una Biblia en la mesita de noche. No había nada que sugiriera la presencia de un monstruo. La búsqueda se centró entonces en la cocina y la despensa, el dominio donde Gesche preparaba sus comidas de consuelo y sus pócimas de muerte. Fue allí, escondido entre los frascos de especias, azúcar y sal, donde lo encontraron. En un pequeño recipiente hallaron una sustancia grasienta y blanquecina. Era Mausbutter, o mantequilla para ratones, una forma común de veneno para roedores en la época. Una pasta letal de arsénico mezclado con grasa animal. La cantidad descubierta era mucho mayor de la que cualquier hogar necesitaría para el control de plagas. Junto a ella, encontraron también pequeños paquetes de arsénico en polvo. El descubrimiento fue un momento de una claridad espantosa. Allí estaba, el arma del crimen, oculta a plena vista entre los ingredientes de la vida cotidiana. El mismo estante que contenía el azúcar para endulzar el té, también guardaba el veneno para detener un corazón. La compostura de Gesche finalmente se resquebrajó, aunque solo fuera por un instante. La máscara del ángel cayó, revelando el rostro de la asesina. La evidencia física era irrefutable. Un testimonio silencioso de 15 años de engaño y asesinato. Tras los muros de la prisión, la máscara del ángel de Bremen comenzó a resquebrajarse. Lejos de la mirada compasiva de la sociedad, Gesche Gottfried se enfrentaba a interrogadores fríos y metódicos que no se dejaban influir por sus lágrimas ensayadas. Al principio, negó todo con la vehemencia de una víctima. Pero la evidencia era abrumadora. El testimonio de Wilhelm Rumpf, los análisis químicos que confirmaban el arsénico, las exhumaciones que contaban una historia macabra en los huesos de sus seres queridos. La presión se volvió insoportable. Y entonces, en un gélido susurro que heló la sangre de los presentes, comenzó a hablar. La confesión no fue un torrente de culpa, sino un recuento metódico,
casi administrativo, de una carnicería que se extendió por más de una década. Uno por uno, los nombres salieron de sus labios. Su primer marido, Miltenberg, envenenado por celos y por el deseo de liberarse. Sus padres, que se interponían en su camino y controlaban su herencia. Sus 3 hijos, cuyas muertes le procuraron una oleada de simpatía y atención que se volvió adictiva. Su hermano, un estorbo para sus planes. Su segundo marido, Gottfried, cuya fortuna anhelaba. Luego, la lista se expandió más allá de la familia, a un círculo de amigos y conocidos que tuvieron la desgracia de confiar en ella. La casera, Ana Lucia Meyerholz, y su amiga Beta Schmidt, cuyas muertes le proporcionaron pequeños beneficios y la oportunidad de jugar a la enfermera devota. Cada nombre era un eco en la sala de interrogatorios, una vida extinguida por una taza de té, un plato de sopa o un trozo de pastel. 15 víctimas en total. 15 almas silenciadas por la misma mano que una vez les ofreció consuelo. Los investigadores escuchaban horrorizados, no solo por la magnitud de los crímenes, sino por la escalofriante falta de remordimiento genuino en su voz. Describía los métodos, las dosis, las agonías de sus víctimas con una distancia clínica, como si narrara la historia de otra persona. Bremen y toda Alemania estaban a punto de descubrir que el ángel que habían venerado era, en realidad, uno de los peores monstruos de su historia. El juicio de Gesche Gottfried, inaugurado en 1830, no fue un simple proceso legal. Fue un espectáculo nacional que atrajo la atención de toda Europa. La ciudad de Bremen se convirtió en el epicentro de una fascinación morbosa. Los periódicos publicaban cada detalle, y la sala del tribunal se abarrotaba día tras día con una multitud ansiosa por ver con sus propios ojos a la mujer acusada de crímenes tan impensables. Gesche, vestida de negro, con una sencillez calculada, se sentaba en el banquillo de los acusados, a menudo con el rostro oculto tras un velo. Su comportamiento era una estudiada mezcla de fragilidad y piedad, una última actuación para un público que ya no creía en su inocencia. La fiscalía, liderada por el senador Franz Friedrich Droste, presentó un caso meticuloso y aplastante. Desfilaron por el estrado los médicos que habían realizado las autopsias, los químicos que analizaron los restos de Mausebutter y los pocos amigos y vecinos que habían sobrevivido a su hospitalidad. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de su defensa. La estrategia de la acusación era clara: pintar la imagen de una manipuladora fría y calculadora, motivada por una mezcla tóxica de codicia, resentimiento y una necesidad patológica de atención. La defensa, por su parte, se enfrentaba a una tarea imposible. Intentaron argumentar locura, una aflicción del alma que la eximía de responsabilidad. Pero la propia Gesche socavaba sus esfuerzos. Su confesión había sido demasiado detallada, sus acciones demasiado planificadas. Durante los interrogatorios y el juicio, demostró una inteligencia aguda y una memoria precisa, rasgos que contradecían la imagen de una mujer fuera de sus cabales. El juicio expuso las grietas de la sociedad de la época, la facilidad con la que una mujer podía manipular las expectativas de género para ocultar sus crímenes y la incapacidad de la ciencia médica de entonces para detectar el veneno de manera consistente. La nación observaba, paralizada, mientras se desvelaba la verdadera naturaleza de una mujer que había convertido su hogar en una tumba y el afecto en su arma más letal. El veredicto parecía inevitable, pero todos contenían la respiración, esperando la confirmación oficial. Tras meses de testimonios escalofriantes,
y deliberaciones que mantuvieron en vilo a Bremen, el tribunal emitió su veredicto. Gesche Margarete Gottfried fue declarada culpable de 15 cargos de asesinato. La sentencia fue la única posible para crímenes de tal magnitud en aquella época. La muerte. Y no sería una ejecución discreta, oculta tras los muros de una prisión. Sería un acto público, un ritual de purga comunitaria diseñado para restaurar el orden moral y advertir a futuros transgresores. La fecha se fijó para el 21 de abril de 1831. Ese día, la Domshof, la principal plaza del mercado de Bremen, se transformó en un anfiteatro de la muerte. Se estima que una multitud de 35.000 personas, una cifra asombrosa para la época, se congregó para presenciar el final del Ángel de Bremen. Habían llegado de toda la región, llenando cada ventana, tejado y rincón con vistas al patíbulo. La atmósfera era una extraña mezcla de solemnidad, temor y una morbosa curiosidad. Gesche fue conducida desde su celda en un carro abierto, un último desfile a través de las calles donde una vez fue admirada. Vestida de blanco, en un simbólico y perverso contraste con su luto habitual, se mantuvo serena, casi desafiante. Al llegar al patíbulo, subió los escalones sin ayuda. El verdugo, con su afilada espada de ejecución, esperaba. Antes de que se le vendara los ojos, Gesche dirigió su mirada a la multitud, a la iglesia, al cielo. Sus últimas palabras, según los informes, fueron una breve oración. El silencio cayó sobre la plaza. El sol brilló sobre el acero de la espada. Un solo movimiento rápido y certero puso fin a la vida de la envenenadora en serie más notoria de Alemania. La cabeza rodó, y un suspiro colectivo, una mezcla de horror y alivio, recorrió a la multitud. Sin que ellos lo supieran, estaban siendo testigos de un momento histórico por partida doble. No solo la ejecución de un monstruo, sino la última ejecución pública en la historia de la ciudad de Bremen. La era de la justicia como espectáculo estaba llegando a su fin, pero la leyenda oscura de Gesche Gottfried apenas comenzaba. La muerte de Gesche Gottfried no borró el terror que había sembrado. Al contrario, su ejecución cimentó su estatus como una figura de leyenda macabra, una advertencia encarnada sobre el mal que puede ocultarse tras la fachada más virtuosa. Su legado se incrustó en la memoria colectiva y física de Bremen. En la plaza Domshof, justo en el lugar donde su cabeza cayó, se colocó una discreta piedra basáltica con una cruz grabada, conocida como la Spuckstein o piedra de escupir. Se convirtió en un símbolo del desprecio eterno de la ciudad. Durante generaciones, los ciudadanos escupían sobre ella al pasar, un ritual para expresar su repulsión y quizás para alejar su espíritu maligno. Más allá de este recordatorio físico, el caso de Gesche Gottfried planteó preguntas inquietantes que resonarían durante siglos. ¿Qué la motivó? Los frenólogos de la época estudiaron un molde de yeso de su cabeza, buscando en vano protuberancias que explicaran su depravación. Los psicólogos posteriores han ofrecido diversas teorías. Algunos la ven como un ejemplo clásico de psicopatía, carente de empatía y con un grandioso sentido de su propia importancia. Otros sugieren un trastorno narcisista maligno, o incluso un síndrome de Munchausen por poderes, donde obtenía gratificación y atención al enfermar y cuidar a sus víctimas. Su necesidad de ser el centro de un drama perpetuo, de recibir simpatía y control, parece haber sido un motor clave. Gesche se convirtió en un arquetipo: la viuda negra, la enfermera asesina, el ángel de la muerte. Su historia ha sido contada en libros, obras de teatro y baladas, transformándola de una simple criminal a un monstruo de folclore. Su legado es un recordatorio sombrío,
de que el veneno más peligroso no siempre viene en un frasco. A veces, se sirve con una sonrisa amable y una mano que finge cuidar, demostrando que la confianza puede ser el arma más mortal de todas. El ángel de Bremen ya no camina por las calles, pero su sombra se proyecta largamente sobre la historia del crimen. Un fantasma que nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de quienes nos rodean.